Ahí está. Bueno, quedamos acá. Tengo que correrme esto. Dice la única respuesta. Recuerda que. ¿Cómo vienen con los otros ejercicios? ¿Lo hicieron? ¿Lo pudieron hacer? Yo me di cuenta que no. Hoy justo dije, no hice el ejercicio nunca. Así que creo que después lo voy a. A mí me pasó lo mismo, sí lo Pues, que vine, hacer lo que quieras, ¿no? Repitiendo mucho el anterior, me quedé mucho con ese, me quedé anclada a ese. mira, bueno, bien, si sirve, estoy Sí, decidido a ver. sí, 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 total. Está bien. Bueno, algunos, viste, resuenan más que otros, así que está bien. Pero bueno, después, en todo caso, le metemos más a los que faltaron, aunque sea un día más en el medio. Acá. Bueno, ahora sí. La única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te deseas el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. O sea, es tan separatista que hasta él mismo, estando en nuestro propio interior, dependiendo de nosotros para existir y para ser, entre comillas, cree que no es parte de. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste el ego sin amor y por consiguiente Él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor y puesto que el reino es amor, crees estar privado de Él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que habla en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que se hizo jamás, pregunta que él nunca podrá contestar. La pregunta ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. ¿Qué eres? ¿Qué eres más allá de, o sea, más allá de lo que vemos y de lo que percibimos y de lo que creemos que somos? Porque lo que somos va más allá de lo que nosotros vemos y creemos de nosotros. Mentalmente lo podemos entender, pero no lo podemos responder desde ahí. O sea, lo podemos responder, pero no lo podemos responder genuinamente, digamos, desde la mente. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en un momento u otro ha acudido a él para de una forma u otra obtener ayuda. Y él ha contestado, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Esas preguntas que yo siempre les doy de ejemplo, que les digo que las hagan, tipo, universo, mostrame, es eso. O sea, yo le estoy preguntando al Espíritu Santo, el universo que habita en mí, el universo que yo soy, no es el universo que está por fuera, sino a mi propia conciencia, a mi propio ser. Y la respuesta llega más tarde, más temprano, de una forma más clara, menos clara, pero llega. La claridad, la sabiduría. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente, ay, mosquito, perdón, me distrajo. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto, o sea, no forma parte del ser, de la esencia. Es un medio, no es lo que somos, no nos define, es una experiencia, es una, un momento temporal en el espacio-tiempo del universo.
Entonces no es lo que somos, no vamos a ser esta persona con estas características, con esta vida para siempre. Vamos a ir más allá de esto. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza no podrás sino sentir miedo porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. El cuerpo en el sentido de que no solamente el cuerpo físico a nivel de mi cuerpo en sí, de la percepción de mi cuerpo, sino de que nos identifiquemos con el cuerpo, con la materia y que basemos nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra vida, nuestro sentido de la vida en lo material. O sea, cuando habla del cuerpo habla de eso, no es solamente el cuerpo físico, porque el cuerpo es como la representación de la materia, del estado material, de lo terrenal. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él, se une al cuerpo para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones, si te detienes a considerar lo que realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente, que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje, y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que Leo plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas no quedará ni rastro de tu sueño porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta. Cuando despiertes verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti y ya no creerás en los sueños porque dejarán de ser reales para ti. En cambio, el reino y todo lo que hayas creado te resultará sumamente real porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino, donde todo muere en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él, pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de Él. El origen de las capacidades representa el principio de la incertidumbre porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible, mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Ay, se me taró el cerebro. Es que no entendí esta parte. El origen de las capacidades representa el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectas, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. No entiendo el sentido que le da al logro. Después capaz lo amplifica, lo amplía. Vamos, Flor, quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando habla del sueño, ¿a qué se refiere? Porque acá es como que necesito desglosar. A ver, porque es acá. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y dónde te encuentras. El sueño en realidad es el hecho de creer la historia del ego, de todo el cuento que te has contado hasta ahora. O sea, Okay, todo lo que vos crees de la vida, todas las certezas que tenés a partir de la creación o de la fortaleza de tu ego, eh, es el sueño. Por eso a veces hay personas que se dedican a estas herramientas y hablan mucho del despertar o el despertar de la conciencia o los que están dormidos. Como que la gente que se despierta es la que ve la verdad del ser, la que entiende que somos más allá de un cuerpo, pero si lo llevo solo a mí, más allá de ver la realidad,
es empezar a verte unida, o sea, a verte unificada, a verte en totalidad, ir entendiendo cuál es tu origen, cuál es tu esencia, cómo las cosas materiales en realidad son pasajeras y temporales, porque no es lo que, porque es eso, una experiencia, no es el estado del ser. El estado del ser es el universo, el cosmos, no sé, el infinito, la nada y el todo, pero acá es una experiencia muy finita, muy limitada, con determinadas características, con determinadas, no sé, circunstancias de vida que cada uno elige antes de reencarnar, supongo, eh, y que vamos eligiendo también mientras vamos atravesando cada circunstancia, porque, no sé, hay una parte capaz que está un poco definida antes de nacer, pero también hay otra parte que la vamos creando a medida que vamos atravesando cada cosa, porque si no, no podríamos cambiar. Si yo no pudiera elegir otro camino y siempre tuviera que recorrer el camino que ya me predestine. Pero el sueño es eso, es como ver más allá de la realidad, básicamente. Están como en automático, como que viven en la misma, con sus dolores, con sus heridas, culpando a otros, luchando, peleando, compitiendo, están dormidos, están viviendo en una pesadilla o en un sueño que parece muy real, pero que en realidad es eso, un sueño, porque un sueño tiene esta cosa de que no es real, que puede lucir muy real, pero no lo es, porque no está pasando en este momento. O porque yo la percepción que tengo es otra, muy distinta de lo que en realidad está pasando. Nosotros vemos en la superficie, desde los ojos humanos, desde los ojos del ego, o sea, vemos que el otro miente, que el otro grita, que el otro esto, veo que yo me equivoqué, que soy mala, que soy tonta, que no me quieren, pero no vemos todo el detrás de eso, que detrás de eso hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay una lección, hay un recurso para mí, eh, todo eso que está más en un plano más sutil, digamos, pero que es la verdadera esencia de la experiencia. Lo que estaba, se me venía mientras iba leyendo esto que hice de Leo, esta parte de las capacidades no la entendí. Después lo voy a volver a leer o lo voy a buscar más en otras partes. Eh, que yo hace un tiempo, como trabajando con esto de Leo y qué sé yo, empecé a entender algo, porque nosotros siempre lo consideramos como alguien que nos ataca internamente, ¿no? Como esa parte de nosotros que nos ataca o nos juzga. Que si bien es real, el ego tiene una función, tiene un propósito. Por eso es que le dimos identidad. Fue lo que podíamos utilizar en ese momento, pero tiene la función de protegernos, porque el ego surge a partir del instinto de supervivencia. O sea, tiene que ver, por eso nos hace, cuando nosotros vivimos identificados desde el ego, desde la separación y todo esto, vivimos en un estado de supervivencia, porque el ego nace a partir de esa necesidad humana de sobrevivir. Necesidad humana que viene de todos nuestros antepasados, desde los principios de la humanidad, que vivían en cuevas y realmente necesitaban sobrevivir. Entonces, muchos de los miedos o de las creencias de la información a nivel genético que fuimos heredando viene de ahí y no evolucionó a pesar de que la sociedad y nosotros como humanos también evolucionamos. Entonces, nuestro ego siempre eh, que pasa en un estado de supervivencia, en un ambiente de supervivencia, como el de la gente de las cuevas, ay, este mosquito, em, no, o sea, en un ambiente donde la mayor parte del tiempo estás en un estado de alerta, de amenaza permanente, el cambio o lo desconocido es más riesgoso que bienvenido, digamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros fuimos evolucionando, la sociedad fue evolucionando y hoy no vivimos en las cuevas. Entonces, nuestro ego, que se queda anclado en nuestro propio pasado y al pasado de toda la humanidad, por eso es que vive en el pasado, busca permanentemente tratar de protegernos y evitar los cambios, las transformaciones y las áreas desconocidas, digamos. Eh,
por eso, cuando nosotros, por ejemplo, queremos aprender algo nuevo, queremos implantar nueva información o queremos trabajar con una creencia, generalmente surge desde nosotras mismas mucha resistencia, pero es porque nuestro ego nos está buscando proteger, está tratando de evitar que vos te metas al cambio, te sumerjas en el cambio, en la transformación o en lo desconocido, creyendo desde las memorias del pasado que si vos lo haces te vas a morir. Y como vos sos él, o sea, vos estás identificada con ese ego, la que se va a morir, en definitiva, sos vos. El tema es entender eso, ayuda a que hay un montón de miedos que nosotros tenemos y que se van, eh, ay, estoy como retrabado, que se van manifestando en nuestro día a día y que no son reales. Y de hecho el miedo sano, el miedo que es eh, no sé si sano sería la palabra, pero el miedo genuino, vamos a decir, que realmente cumple la función de salvarte la vida, aparece cuando realmente estás en peligro. Y aparece y se manifiesta a través del cuerpo, no de la mente. Todo el miedo que está en nuestra mente es miedo irreal. Por eso también es un sueño o una pesadilla, porque vos todo el tiempo estás viendo un montón de escenarios que son creados a partir de tu propia mente, pero que en la realidad no están sucediendo. Por ejemplo, alguien te miró mal o alguien mira mal y vos automáticamente empezás a asumir un montón de circunstancias, de posibilidades de por qué esa persona te mira mal, de que es personal, de que te tiene bronca, de que no te quiere, de que le hiciste algo, de que le dijiste algo, de que qué habrás hecho. Y todos esos escenarios y todas esas posibilidades que vos te estás planteando no son reales. Porque en la realidad la persona miró mal, puede haber mirado mal porque es su mirada, porque no se dio cuenta, porque estaba pensando en otra cosa, por un montón de otros factores que no tienen que ver con algo personal hacia vos, pero vos automáticamente asumís que eso es contra vos como un ataque, porque es lo que hacemos, y empezamos a fabricar un montón de escenarios. Y entonces nos empezamos a llenar de información a partir de escenarios que son totalmente irreales y que están asociados al miedo, al ataque, a la supervivencia, y que obviamente nos llevan a generar más de eso. Entonces después la persona viene, te habla, y vos ya estás a la defensiva. O estás en un estado de alerta, de tensión, que probablemente genere algún tipo de conflicto, ya sea porque le digas algo, o porque se conteste mal, o porque realmente, o porque ese emane, digamos, esa vibra hacia el otro, de forma que eso que yo estoy creyendo y que me estoy diciendo se vuelva una realidad. Porque, o sea, literalmente la energía se emana como si fuera un olor que no podemos percibir, pero que, o sea, que no lo podemos percibir conscientemente, pero que el otro lo siente y lo percibe y atraviesa, o sea, y es atravesado por esa información. Entonces, a partir de eso, el otro también va a reaccionar o se va a posicionar de determinada manera para conmigo. Y si yo voy y ya estoy a la defensiva internamente, el otro va a recibir eso, va a tomar eso y va a reaccionar de la misma manera. O va a atacar o se va a poner a la defensiva igual. Entonces ahí ya se va a generar tensión. Y ahí sí la persona te va a caer mal, vos le vas a caer mal a la persona te va a haber mirado mal, te va a haber decir algo, se va a generar un conflicto, que es lo que vos todo el tiempo te estuviste imaginando, pero que en realidad no estaba pasando. Y lo terminaste creando con tu pensamiento, porque tu pensamiento determinó la vibración de tu energía. O sea, tus emociones y tu pensamiento determinaron la vibración de la energía que vos emanas. Por eso alguien que esté enojado, cuando habla, cuando esto, cuando el otro, genera eso en el entorno. O, o alguien que, no sé, nosotros todo el tiempo estamos desvalorizándonos, estamos sintiéndonos como, bueno, comparándonos, no sé, abandonándonos, humillándonos. Entonces, cuando nosotros estamos repitiendo todo el tiempo eso, inconscientemente en nuestra mente, nuestras emociones están asociadas a todos esos pensamientos, por eso son creencias, y es lo que le terminamos de dar al mundo, digamos, de entregar al mundo
demostrar realmente al mundo y lo que el mundo toma de mí y responde. Por eso, o sea, como más violencia, o sea, la violencia genera más violencia, el enojo genera más enojo, y así sucesivamente. Se vuelve toda una cadena. Yo siempre cuento que yo entendí esto en el cuerpo una vez que me pasó una situación donde unas personas me seguían, qué sé yo, y entonces ahí entendí cómo realmente el miedo funciona cuando vos necesitas sobrevivir realmente, cuando vos estás en peligro y cómo el miedo se manifiesta en tu cuerpo, porque tu mente se detiene, no piensa, porque si la mente se detuvo, o sea, si fuera la mente la que comanda en la supervivencia real, nos morimos. Porque la mente empezaría, no, bueno, pero capaz yo lo estoy inventando, no, bueno, pero me miro, no, bueno, pero no sé si hago esto, pero qué va a decir, qué va a pensar, pero mira si me muevo para allá. En cambio, cuando el miedo es real y es real la necesidad de sobrevivir o de mantenerte a salvo, es tu cuerpo el que acciona, tu cuerpo el que dirige el movimiento hacia dónde, cómo. No te da tiempo, porque es todo cuestión de segundos, no te da tiempo de que vos lo puedas racionalizar. Después, cuando vos ya bajaste el nivel de estrés por el miedo, ahí capaz sí lo podés racionalizar y todo, pero en el momento no. Y entonces, eso me sirve a mí para entender cómo funciona el miedo realmente en nuestro cuerpo y a la vez cómo es fácil entender que el miedo de la mente no es real. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está respondiendo. Cuando el cuerpo no responde, lo que tu cabeza te está diciendo no está pasando. Porque si no, sería tu cuerpo el que estuviera accionando. Y eso sirve un montón para tenerlo presente cada vez que tenemos miedo, porque vivimos en un mundo en el que todo el tiempo se nos está inculcando vivir con miedo, y es una emoción que energéticamente nos baja muchísimo la vibración y obviamente nos hace conectar con eso. Entonces, si vos aprendes a identificar el miedo real del miedo que no es real, podés empezar a limpiar ese miedo que viene de la mente y que no tiene que ver con la realidad que está sucediendo, sino con historias del pasado o con discursos del ego que están basados en memorias viejas. Acá. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te puedan liberar de la situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir, que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará de modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginación, en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. No entiendo bien de qué habla cuando habla de capacidades. O sea, no entiendo qué sentido les da si habla de las capacidades físicas reales, de las capacidades del ser, porque si es real que que en un estado de urgencia, vamos a decir, o de necesidad, no sé si de urgencia, pero sí en un momento de la vida en que necesitamos, nosotros creemos que no sabemos o que no podemos, un montón de cosas, o sea, es más las cosas que creemos que no podemos o no sabemos que lo que sí, que lo que tenemos confianza. Entonces, frente a situaciones desconocidas o en situaciones donde no tenemos el control porque nos estamos enfrentando a algo nuevo o diferente, eh, nosotros desde la mente creemos que no podemos o que no sabemos, pero naturalmente surge la capacidad de hacerlo. Se desarrolla, se aprende. Obviamente habrá cosas en las que somos mejores que en otras porque nos gustan más, porque tenemos más facilidad, por lo que sea, pero eso no significa que no podamos. Yo eso siempre lo cuento con mi mamá, que cuando vino a Buenos Aires me dijo, si no me vinieras a buscar o no me acompañaras, yo me pierdo porque es muy grande esta ciudad. Y yo le dije, bueno, mira, si vos tuvieras que manejarte sola, aunque vos no sepas cómo, probablemente lo resolverías y llegarías a destino.
en el camino lo peor que te podría pasar es que te pierdas alguna vez o que te desorientes un poco, pero capaz te llegue un poco más, un poco menos, pero llegarías igual, porque frente a la necesidad de resolver algo o de sobrevivir o de salir de esa situación, aparece la habilidad, la capacidad de no te quedas, no te vas a quedar a vivir en el aeropuerto por 3 días. O sea, vas a buscar la manera de salir de ahí, de llegar a destino. Entonces, ya sea con GPS, preguntando, subiéndote un taxi, pagando algo, no sé, pero vas a llegar. Y así con todo en la vida. Piensen en cada situación que creyeron que era nueva, que no sabían, que no podían, y que a medida que la fueron, o sea, en el momento en que lo tuvieron que hacer, lo hicieron. Capaz después perfeccionaron la técnica, aprendieron más, lo hicieron con más facilidad, pero lo resolvieron, lo hicieron, se pudo, a pesar de que creemos que no. Pero no sé si se refiere no entiendo bien a qué sentido le das a capacidades. Vamos a profundizar un poco más. Antes de poder usarlo. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlo. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Bueno, es eso. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe más que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino con un guía. Supongo que habla de las capacidades para esto, para como ser el espíritu, para conectarte con tu espíritu, para encontrar la verdad. Como que uno siempre busca a alguien afuera, un guía o algo afuera de uno, incluso la información, pero la realidad es que esa información siempre está en nosotros, la capacidad para poder hacerlo, así como entramos a este mundo, de poder salir de este mundo del ego, ¿no? También es lo mismo, frente a las situaciones en que necesitamos ir más allá de nosotros, lo hacemos. Ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, de la cual por sí demuestra que no eres un esclavo. No sé bien. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección y a la vez probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son por lo tanto desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. No entiendo. Hoy estoy hoy estoy como... Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos, ok, te encuentras en una situación únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Como que si Dios te tuviera, o sea, si fuera Dios, el universo, cualquier otra cosa en la que ustedes crean, el que te tuviera que mostrar que vos sos perfecto y que vos estabas equivocado creyendo que no eras eso, reforzaría la creencia de que necesitas ayuda, de que vos no lo podés hacer por vos mismo. Entonces, por eso dice, este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca, porque el ego sí depende de otros para eso, porque no se reconoce como poderoso, como ser. Eh, en cambio, o sea, el ser Dios, el espíritu, el mío, el yo, sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla, claro, o sea, no necesita como demostrártelo porque sabe que vos lo vas a volver a recordar, digamos, que vos vas a volver a ese estado de conciencia en el que vos sepas de tu perfección y seas consciente de eso. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas.
¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Eso te haría dudar de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. El ego usa la mente para manipularnos, para crear la realidad. A través de la mente te alimenta y a la vez eh, alimenta a esa mente egoica, que es la mente de mente, digamos. Pero la mente en realidad es una energía que está a nuestra disposición, que es un recurso más. No, o sea, si yo empiezo a identificar a mi ego, me empiezo a desidentificar de mi ego y todo eso, no es que la mente va a dejar de operar, la mente se empieza a, bueno, acá dice como se pone recta, pero es como que la mente empieza a tener mucha más claridad de la realidad, de ver más allá de lo que ven mis ojos humanos y no solamente creer lo que la propia mente desde otro lugar, desde este estado egoico dice. Es como si tuviera muchos niveles y desde un nivel que es el ego habla, opera, funciona y hace tanto ruido que logra silenciar o que logra como tapar los discursos que la otra parte de nuestra mente nos pudiera dar. Pero cuando nosotros empezamos a silenciar o a bajar el volumen del ruido del ego o de la mente egoica, podemos empezar a escuchar la mente recta o la mente que está al servicio en realidad. Literalmente hay momentos cuando uno empieza a prestar mucha atención a su mente, a su estado, a su conciencia, cuando uno está en presencia de sí mismo, hay momentos en los que vos tenés un diálogo entre vos y vos, y es tu mente egoica y tu mente recta. Y esta mente, al final de cuentas, la ves y te das cuenta de que es el niño herido, que funciona y opera como tal, y que lo único que busca es eso, sobrevivir. Por eso tampoco se trata de luchar en contra del ego, de tratar de que se vaya. Hay que aceptarlo, va a seguir ahí, probablemente hasta que nos vayamos a este mundo, pero cada vez con menos poder, con menos fuerza. Y va a ser útil para los momentos en que tenga que ser útil. Incluso para a veces para que vos tomes conciencia de otras cosas, o sea, porque lo empezás a usar como eso, como un recurso más. Pero ya tu mente tiene mucha más claridad y está más en presente, ya no te haces escenarios, no te imaginas cosas, y si eso pasa, vos misma te das cuenta de que tu mente está volviendo a operar así. Y es como, ¿por qué estoy pensando esto si yo sé que esto no es así? Que no es personal, que si solo quiero aclararlo tengo que ir a hablar, porque no puedo suponer cosas que no sé. Y así empieza a surgir un diálogo interno entre una mente y la otra. Y obviamente la mente de ser es más poderosa, la mente recta es más poderosa, entonces logra tranquilizar también al ego. Dios nos enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción en la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Bueno, vamos a leer. Es muy largo esto. Bueno, leemos hasta el primer punto. Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a iba acaso? Ay, ¿Iba acaso Dios a enseñarte que había fabricado una mente dividida cuando Él no sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide compartirle su júbilo y así saber que sus hijos son completamente dichosos.
El dar de su júbilo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no en su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? Literalmente es lo que sucede en nuestro interior. Como dije, el ego es un niño herido y el ser, que es el adulto, la conciencia, el espíritu, logra calmar y contener a ese niño herido. No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. El sueño también es un poco todo este mundo, toda esta realidad. Por más concreta que parezca, esto no es la realidad, o sea, no es la esencia del ser. Entonces, en sí, todo lo que vemos en este mundo y todo lo que vivimos, y a mí hasta el día de hoy me sigue generando mucha contradicción adentro. ¿Cómo puede ser que algo tan concreto no sea real? Pero no es real. Todavía, yo lo entiendo en la mente, pero todavía no lo internalizo porque me sigue generando como, qué paradójico. Qué paradójica molestia. ¿Quién me manda? Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puedes hacer daño, pero si haces esto otro no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son los niños. Son niños. Siempre responden, no obstante, a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños, simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar, no importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Nosotros tenemos muchas heridas y dolores a partir de nuestra infancia, y como nos criamos con esa mentalidad y seguimos sosteniendo esa mentalidad en la adultez, como para bajarlo un poco a tierra. Esto es un poco más allá, pero lo voy a bajar un poco más a algo más terreno. Eh, Nosotros inconscientemente, por ejemplo, si yo, no sé, viví la herida de abandono o el miedo a la soledad en mi infancia, en mi adultez permanentemente mi mayor miedo va a ser la soledad y el abandono. Inconscientemente, todas las situaciones que a mí me detonen el recuerdo o la memoria de volver a estar sola o de vivir o de vivir un abandono o una pérdida, me va a generar reaccionar desde los mecanismos de protección. Y me voy a sentir herido, me voy a sentir de vuelta con dolor o voy a sufrir, pero eh, porque no trabajé sobre ese dolor, sobre esa herida y sobre ese miedo que habita en mí o que se creó en mí desde que soy pequeñita. Eh, Nosotros de grandes lo seguimos creyendo como el niño. O sea, el niño sí puede ser abandonado, y para el niño ser abandonado realmente en la infancia, vivir un abandono real significa riesgo de muerte. Por eso genera tanto vacío, tanto miedo, tanto dolor. ¿Qué pasa? Para el niño, como no tiene herramientas y no tiene información, no gestiona ese miedo, ese dolor, y se queda con esa memoria adentro. Entonces, cada vez, a medida que va creciendo, esa sensación se va reforzando a través de distintas situaciones, a través de circunstancias,
y a medida que vamos creciendo lo empezamos a repetir con distintos escenarios, con distintos personajes, pero siempre repitiendo de alguna manera esas circunstancias, esas situaciones, ese dolor. Cuando somos adultos nos quedamos en la mentalidad del niño, y el niño sí puede morir por abandono, pero el adulto ya no. A lo sumo le dolerá un poco, llorará, se sentirá abandonado, atravesará la tristeza, pero lo atraviesa, se repone y sigue, porque ningún adulto muere por ser abandonado, porque tu vida no depende, tu supervivencia no depende a partir de la atención que te dé o no otra persona adulta. Cuando sos niño sí, porque sin padres, o sea, sin un adulto que sea a cargo de mí, que me alimente, que me cuide, que me enseñe, que esto, que el otro, ¿qué pasa? Me muero. Hay más riesgo. Capaz no me muero, pero hay más riesgo. Entonces, en la adultez, nosotros nos quedamos en la mentalidad de ese niño creyendo que cada vez que me abandonen, muy inconscientemente y muy en el fondo, que cada vez que me abandonen o que cada vez que yo me sienta sola, me voy a morir. Y en vez de atravesar ese dolor y esa soledad o ese sentimiento, lo evado, lo evito. Y respondo, reacciono de la misma forma en que lo hice desde mi niñez hasta ahora. Ocultándolo, tolerando situaciones por el que la persona no se vaya, no sé, haciendo un montón a través de un montón de mecanismos diferentes que voy desarrollando en base a mi experiencia, a mis memorias, a la familia y demás. ¿Qué pasa? La voz o sea, eso es el ego, todo eso es ego. La reacción, el miedo, la supervivencia, el dolor, el sufrimiento. El dolor no, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento. El sufrimiento, las memorias, todo el tiempo, toda esta cosa de que cada vez que alguien hace o dice algo, por más mínimo que sea, pum, me detona mi herida. Todo eso es ego. La conciencia, el ser, el Espíritu Santo, como lo dice en el libro, es esa parte de mí que tiene la capacidad, bueno, son las capacidades que tenemos, que no sabemos que tenemos, pero que tenemos. La parte de mí que tiene la capacidad de ser adulto, no solamente por mí, por ser adulto independiente, sino también que tiene la capacidad de, como adulto, contener a todas esas partes de mí que no recibieron contención. Entonces, si yo me hago cargo de lo que viví en mi infancia, de todo lo que eso significó para mí y de cómo me llevó a vivir la vida y a verla, logro entender que ese miedo que esa niña sintió ya no es un riesgo para mí, que no es que no pasó, que no, o sea, no le voy a decir a mi niña, que literalmente es como si fuera otra niña, o sea, yo siempre les digo, sáquenlo de usted, pónganlo en una persona, o sea, real, en un niño que viene y le dice, tengo miedo de estar solo, mi mamá se fue a comprar, me abandonó, me da miedo, me da miedo, me da miedo, y cada vez que le pase algo similar, esa nena o ese niño va a decir lo mismo, y va a sentir lo mismo, y va a ser cada vez más abrumador y cada vez más abrumador. ¿Qué le voy a decir yo como adulto? Le voy a decir, ay, sí, tu mamá te abandonó. No, le voy a tratar de contener, le voy a enseñar que porque su mamá se fue al kiosco no lo abandonó, que el abandono real es otra cosa, que cuando él sienta miedo lo gestione de esta manera. Le voy a dar herramientas, le voy a dar información, le voy a dar cariño, le voy a dar afecto, le voy a dar contención. Y le voy a explicar que frente a esa situación, no, bueno, particularmente esa situación, no tiene que tener miedo, pero que si en otros momentos o en otras circunstancias sintiera algo similar, puede gestionarlo de esta manera, puede hacer esto de esta manera, para que se sienta más seguro. Entonces ese niño logra, o esa niña logra adquirir mayor seguridad a través de cada vez que vive esa situación y aprenda a autocontenerse, a gestionarse, a ocuparse. Si nosotros de la infancia recibiéramos todo eso, hoy seríamos unos seres maravillosos, iluminados, todos divinos, pero bueno, no nos pasó. No pasó eso con nosotros. Vinimos con padres que no tenían información, ignorantes. Así que nos toca aprenderlos en la vida de adultos. Y como adultos significa eso, darle cariño, contención a ese niño, a esa niña que vivió eso, que tiene ese miedo, que tiene ese dolor o que teme que le pase esto, y explicarle que, ok, lo que le pasó a ella, o en ese momento, no va a volver a pasar, porque ahora yo soy un adulto, y como adulto, primero que ya no dependo de otros, y segundo, que de hacerlo, si esas personas salieran de mi vida, o lo que fuere, no me voy a morir porque mi vida no está en riesgo, porque no se va a volver a repetir, y porque ahora como adulto tengo otros recursos, tengo otras herramientas, tengo un montón
posibilidades a mi favor para poder atravesar esa situación y evolucionar y crecer y aprender o lo que sea, y no morirme en el proceso, no morirme en el medio. Entonces, eso es la conciencia del espíritu también, el adulto. El adulto que sabe y reconoce cuáles son sus poderes, cuáles son sus recursos, cuáles son sus capacidades, y a la vez tiene esto, la capacidad de poder acompañar y contener su propio proceso de crecimiento y cada circunstancia o cada versión de sí mismo que vivió y que sintió que sintió dolor, que sintió miedo, que sintió al que vivió alguna circunstancia en la que no recibió esa contención. Porque la que comanda en mi mente de ego es mi niña herida, no es la adulta. Pero hay una parte de mí, que es el ser, que es adulto. Entonces yo misma, a medida que me voy dando esa contención, va a pasar de que mi mente va a traer, mi mente egoica va a seguir trayendo pensamientos del pasado, porque vive anclada en el pasado, entonces todo lo que ve es pasado, pero como yo ya tengo la conciencia o el canal habilitado del adulto, del ser, del espíritu, voy a poder acompañar, voy a poder contener a esa mente egoica y explicarle que todo está bien, que no pasa nada, que eso que teme o eso de lo que me está tratando de proteger no es real, no va a suceder, que solo pasó en el pasado, pero que no va a volver a suceder ahora. Y eso, así, en algo más carnal, que son nuestras heridas, que son nuestras infancias, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, ahí aparecieron el tema de las capacidades. Leo el punto A y hacemos el ejercicio. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna. Esta tampoco resultará. Yo siempre les digo, y me lo digo a mí también muchas veces, eh, que a veces nos enroscamos con algo y estamos pensando en un objetivo, en un resultado y como que nos reobsesionamos con eso. O como, bueno, pero yo veo que las cosas no se dan, que las cosas no cambian y es como que no llego, no llego, no llego. Entonces, yo siempre digo, bueno, planteate estos escenarios. ¿Qué pasaría si eso que vos querés lo tenés hoy en tu realidad sin necesidad de hacer absolutamente nada? ¿Quién sería la persona que lo está viviendo? ¿Cómo sería? ¿Qué haría? ¿Qué sentiría? ¿Y qué pasaría, como el otro escenario, si eso a lo que vos querés llegar o eso a lo que tanto aspirás no se logra nunca? Nunca, 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 nunca. Y por más esfuerzo que le pongas, sabes, o sea, hoy ya sabes, tenés la certeza y la información de que no lo vas a lograr, de que nunca vas a llegar a ese resultado. ¿Qué vas a hacer? ¿Tu vida se acaba? Probablemente no. Probablemente sigas viviendo y enfoques tu energía, tu atención, tu vida en otra cosa y elijas vivir de otra manera, porque sabes que eso, a lo que tanto corres, no vas a llegar. Es más o menos lo mismo. Y es como son los dos escenarios, como bueno, el éxito, el logro, la vida, entre comillas, y por otro lado es como la muerte, el no éxito, pero igualmente los dos te conducen a lo mismo, a que vivas en presente y a que observes lo que está pasando hoy, con lo que tenés hoy. No importa lo que vas a suceder, no importa qué es lo que corras, no importa qué es lo que haya más adelante, porque el presente es lo único que tenés. Me gustó mucho esta frase. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar el cuerpo,
pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos, sino una gama variable, sin una gama variable. La idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que su última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como puede parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues tu deseo es que lo conserves. Tus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución, puesto que han dado el primer paso, no obstante se les prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Voy a marcar acá. Bueno, dudas. Está pesada la energía de hoy. Yo no sé si la luna sigue en Escorpio, pero está muy pesado. No, dudas no, me sirve eso, como siempre digo, de ir explicándolo algunas cosas, pero sí siento la lectura como pesada. Sí, yo también, ¿eh? Yo estoy como, por eso también me taro. Voy a cerrar acá. Vamos a ir al ejercicio. Bueno, vamos con la lección 22. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas.
De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo, nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos 5 veces, durante no menos de un minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros. Veo únicamente lo perecedero, no veo nada que vaya a perdurar, lo que veo no es real, lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Bueno, ¿están ready? Ay, me fui. Pasó. Estoy ready. Se me fue. 4:23. Listo. Bueno, hacemos el minutito o minutito y medio. Voy a silenciarme. Arrancamos ya. Bueno, ¿pudieron hacerlo? ¿Cómo les fue? Sí. Muy buena. Para seguir repitiéndola. Sí, yo me bostecé la vida. De por sí, acá. Voy a mandar la imagen, así ya les queda. Hoy, ¿cuál es? Creo que es este. A ver. No, menos mal que me fijé. Porque no borré la de la semana pasada y los tengo ahí, se me confunden. Así ya les queda ahora. Creo que es esta, sí. Y mañana les paso la grabación. Que la última me demoré porque como se cortó, tuve que unir, editar. Yo, Cierto, es verdad. por eso. Así que ya mañana le paso esta para que la tengan, si la quieren volver a ver. Igual bueno, pueden leer ustedes por su cuenta. Y bueno, les dejo el ejercicio de la semana. Gracias, Flor. Gracias a ustedes. Ahora vamos a ver cómo podemos alivianarnos la mente, que está medio pesadita. Bueno, Y bueno, nos vemos la semana que viene. dale, nos vemos la próxima para continuar. Besito grande. Chau, 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 que anden Kiss. bien.